primero que todo, muy bienvenidos todos y todas. Eh, eh, me, Nos es muy grato como Colegio Médico Veterinario que ustedes se hayan unido, les haya interesado esta invitación que le estamos haciendo a actualizar conocimientos y también reflexionar sobre este tema que en este momento está tan tan en boca de muchos y a que es notorio la falta de conocimiento que tiene que ver con la sintiencia de, eh, de vertebrados e invertebrados acuáticos, ¿ya? Eh, Cuando pensamos en esta charla con Hernán, pensamos en lo importante que es revisar el conocimiento científico que hay hasta la fecha y también la normativa que hay disponible. Y yo personalmente pienso que todavía estamos muy atrasados en comparación con el avance que hay en normativas, regulaciones para la protección de la sintiencia en vertebrados e invertebrados acuáticos, si la comparamos con todo el desarrollo de normativas que hay para el ganado, son otros animales que se utilizan para el consumo. Así que bueno, en esta oportunidad tenemos la presencia de el doctor Hernán Cañón. Antes de presentarlo, quisiera que en nombre del Consejo Regional Metropolitano del Colegio Médico Veterinario y la Comisión Regional de Bienestar Animal, le demos la bienvenida y que, bueno, fue un trabajo conjunto dada la contingencia, ¿ya? Entonces, en nombre de ambos instituciones, digamos, o sea, todo el Colmevet, les damos la bienvenida. Por acá vi que se incorporó Carolina Vega, que es la encargada regional de la Comisión de Bienestar Animal, que más ratito, cuando llegue el momento de las preguntas, ella nos va a acompañar moderando las preguntas y también ayudándonos con la lectura. Bueno, ahora sí, presento al doctor Hernán Cañón, es médico veterinario de la Universidad de Chile y hizo su doctorado en Bienestar y Conducta Animal en la Universidad de Cambridge del Reino Unido. Tiene una amplia trayectoria académica y profesional, habiendo trabajado en diversas instituciones tanto en Chile como en el extranjero, más de 25 años en docencia universitaria y proyectos I+D aplicado a nivel nacional, Corfo, FIPA, ANID, FIA e internacionales también, y del Consejo de Investigación en Noruega, ¿ya? Ha trabajado en salud y bienestar de animales no humanos y humanos y con una vasta cantidad de publicaciones asociadas. Es consejero del Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Economía, representante de las universidades Universities Federation for Animal Welfare de la Universidad de las Américas, es profesor titular y coordinador de investigación y director del Magíster en Bienestar Animal y Etología Aplicada en la Universidad de las Américas de Santiago. Además, eh, tenemos el honor de que es un colega muy activo en la Comisión de Bienestar Animal y siempre muy disponible para colaborar con nosotros. Así que muchas gracias, bienvenido, eh, doctor. Y algunas solicitudes. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio. También idealmente, si bien es muy interesante vernos, pero en esta ocasión para mantener una buena comunicación, mantengamos las cámaras apagadas y en la medida que vaya transcurriendo la presentación, les vamos a pedir que vayan dejando sus preguntas en el chat para que al final de la presentación las leamos y se las leamos al profesor y nos pueda responder. Ya, esa va a ser la modalidad de la charla de hoy. Así que sin más, dejo al doctor Hernán Cañón. Bueno, Bienvenido. muchas gracias, Beatriz. Primero que todo, agradecer a Colmevet por la invitación a dar esta charla.
Una charla que yo creo que es bien necesaria para, por un lado, actualizar conocimiento, entregar nueva información, colocarnos al día en lo que es este tema de la sintiencia, que está muy relacionado también al bienestar. Y entonces les voy a compartir la pantalla para mostrarles la presentación que les tengo preparado para hoy. Em, Denme un segundo y partimos. Ahí está. Bien. Como les decía entonces, hoy día les quiero comentar, hablar sobre sintiencia en vertebrados e invertebrados acuáticos, que es lo que sabemos desde el punto de vista científico, y también mostrar lo que se ha hecho en otros países, normativas, em, y también legislaciones, incluso también algunas certificaciones asociadas a lo que es la sintiencia. ¿Ya? Y bueno, un poco comentarles el sentido, ¿no es cierto?, de esta charla. Primero, yo creo que es esencial empezar a hablar y entregarle la información sobre ciertas definiciones y conceptos sobre sintiencia animal y las asociadas a la sintiencia animal, para poner, por así decirlo, rayar la cancha de lo que estamos hablando cuando hablamos de sintiencia animal y así no irnos por otros quizás definiciones, conceptos o ideas de lo que es sintiencia animal. Luego, entregarle información sobre la sintiencia en vertebrados, principalmente en peces, donde más se ha trabajado, y otros vertebrados acuáticos. Y luego también hablar de lo poco que se ha hecho en realidad e investigado sobre sintiencia en invertebrados acuáticos, ¿no? Que hay una gran diferencia ahí desde un punto de vista anatómico, fisiológico, etcétera. Y finalmente, como les decía, hablar un poquito de las normativas internacionales, nacionales, lo que se ha hecho en Chile, y colocarnos al día en eso, ¿ya? Entonces, como primera cosa, yo les decía definiciones y conceptos, que es lo que entendemos por sintiencia animal desde un punto de vista científico. Déjenme aquí, ahí sí. Desde un punto de vista científico, la sintiencia animal es la capacidad de un animal no humano, de tres cosas fundamentalmente. Percibir lo que sucede a su alrededor. Lo otro es que posea alguna capacidad cognitiva y que perciba o sienta alguna sensación dolorosa o positiva, placentera. ¿Ya? Ahí me faltó un más que un negativo. ¿Ya? Ese es como el concepto, definición ampliamente usado desde un punto de vista científico, pero que si uno lo lee, no, quizás para algunos no dice mucho, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno empieza, y esto, bueno, un poco sacado del libro de Don del 2014, que habla justamente de lo que es la sintiencia animal combinado con lo que es el bienestar animal. ¿Ya? Entonces, cuando uno empieza a hablar de la sintiencia animal y empieza a desmembrar un poquito esta definición, ¿qué significa percibir lo que sucede alrededor de un animal? Tiene que ver con básicamente ciertas disciplinas de la ciencia. Fundamentalmente lo que dice relación con anatomía, ¿no es cierto? Cómo un animal con su anatomía puede percibir su medio ambiente, la fisiología asociada, además de esa anatomía, todo el campo de la neurociencia que se ha desarrollado en los últimos 15 o 20 años respecto de esta percepción del medio donde vive un animal y para lo que le sirve percibir ese medio a ese animal, ¿no? Por otro lado, poseer alguna capacidad cognitiva significa, ¿no es cierto?, entrar a hablar en las disciplinas de la cognición animal. Ahí les dejo una imagen, ¿no es cierto?, de revista dedicada específicamente a lo que es cognición animal. Ahí vamos a entrar un poquito también en algunos aspectos de cognición animal. También la disciplina de lo que es la psicología comparada y la psicología evolutiva, ¿ya? Que son disciplinas nuevas que justamente combinan, ¿no es cierto?, la información tanto de psicología humana para entender, ¿no es cierto?, algunas conductas relacionadas con los animales no humanos, ¿ya? Y finalmente, lo que dice la tercera parte, ¿no es cierto?, es percibir o sentir dolor o placer. Y eso dice relación de nuevo con ciertas disciplinas de la ciencia que tienen que ver con la anatomía. Ahí vamos a revisar lo que se ha hecho con vertebrados.
invertebrados, la fisiología, neurociencias nuevamente, conducta animal, etología y finalmente también la nueva disciplina o relativamente nueva disciplina que es de la ciencia, que es el bienestar animal, ya que integra, que es bastante integradora porque integra todas estas disciplinas previamente dicho. Entonces, finalmente, cuando uno habla de sintiencia, son estos tres grandes ámbitos para decir que un animal es sintiente o no es sintiente, ¿ya? No es más que esto y no es menos que esto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es que toma mucha relevancia entender qué animales son sintientes o qué animales desde un punto de vista científico conocemos que tienen esta capacidad de tener alguna de estas tres o las tres de estas tres capacidades para ser sintientes, ¿ya? Y de esto, después, ¿no es cierto? O como consecuencia nace también el interés por el bienestar animal y que también es una definición que deberíamos tomar en cuenta cuando hablamos de la sintiencia, porque entendiendo que un animal es sintiente, entonces tendría que estar de alguna forma protegido su bienestar, ¿ya? Y el bienestar también lo vamos a definir. Ahora, cuando uno hace un análisis de las publicaciones científicas respecto de sintiencia animal, uno se va a la base de datos de revistas científicas, ¿no es cierto?, de pares, con evaluador de pares, y lo que uno ve que básicamente, como se ve en este gráfico, ¿no es cierto?, desde el 2000 más o menos 2003, es que empieza a haber una mayor cantidad de documentos científicos, libros o papers que hablan en sus títulos o en su abstract de sintiencia animal, ¿ya? El 2003 comienza y actualmente estamos cerca de 100 publicaciones al año respecto de la sintiencia animal. Y también un poco para que se den cuenta cuáles son las áreas del conocimiento en donde se publica, donde está esta información. Si se dan cuenta, fundamentalmente agricultura y ciencias biológicas, arte, humanidades, ciencias sociales, algo de veterinaria, neurociencia y el resto de las disciplinas. Por lo tanto, cuando hablamos de sintiencia animal, no es exclusivamente un tema que tiene que ver con lo biológico, ¿ya? Muchas veces, como ven ahí, ¿no es cierto?, un 14% más o menos por cada una de estas, las comparten las ciencias sociales y que tiene que ver con temas más bien filosóficos o educacionales incluso, ¿ya? Eso con el tema de la sintiencia desde el punto de vista de las publicaciones. Lo que trato el mensaje, ¿no es cierto?, de esta diapositiva es que es un tema muy actual. Estamos hablando 20 años o un poquito menos quizás de información científica respecto de la sintiencia animal. Como concepto de sintiencia animal que estamos hablando acá, científico, ¿ya? Con 100 ppm más o menos al año, ¿ya? Esa caída que se ve en el 2024 es porque todavía estamos en el 2024 y vamos a seguir subiendo. Eh, Como vieron ahí, una de las características importantes de la sintiencia animal es que los animales tengan algún grado de cognición o capacidad cognitiva. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, estudios respecto de este como subítem de la sintiencia animal y revisamos cuántos papers se han publicado en cognición animal, vemos que este tema se ha abordado desde mucho antes. Desde más o menos 1975 empiezan a subir las publicaciones científicas, la información científica respecto de la cognición animal, capacidades cognitivas, y vamos a ver qué son las capacidades cognitivas, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que estamos hablando de más o menos 4.000 papers al año que hablan sobre cognición animal, ¿ya? Y cuáles son las disciplinas o áreas donde se más publica cognición animal. Aquí cambia un poco, si se dan cuenta. Fundamentalmente las áreas o las disciplinas tienen que ver con la neurociencia, con la medicina, con bioquímica, con farmacología, algo de psicología y el resto de las disciplinas, ¿ya? Porque la cognición animal no es exclusivamente de la neurociencia, ¿ya? Entonces, un poco la comparación también. El mensaje de nuevo de esta diapositiva es que en la medida que uno ve, ¿no es cierto?, que la sintiencia es más reciente, eso quiere decir que la discusión se genera por esta cantidad de información previa que existe respecto de capacidades cognitivas, de capacidad de sentir dolor o sentir placer, ¿no es cierto?, o sensaciones positivas en animales no humanos, ¿ya? Recién ahora es que se puede empezar a hablar de la sintiencia animal probablemente tal de un punto de vista científico, porque ya tenemos información suficiente como para empezar a hablar de ella.
¿Ya? Y como yo les decía, algo derivado, por así decirlo, del tema de la sintiencia animal es el bienestar animal, que también como concepto o definición es diferente a lo que es sintiencia animal. ¿Ya? La sintiencia animal es la capacidad de un animal, ¿no es cierto?, de estas tres características. En cambio, el bienestar animal es otra cosa. ¿Qué cosa es? Es el estado en que se encuentra un animal en relación a sus intentos por controlar su medio ambiente, el medio ambiente donde vive. Es decir, cuando uno habla de bienestar animal, es una condición propia del animal, ¿ya? Y esta puede ir de muy malo a muy bueno, ¿ya? Es decir, uno puede tener un bienestar, un animal puede tener un bienestar cero, ese es el bienestar cero, evidentemente, cuando el animal está muerto, porque ya no tiene bienestar, o muy bajo, ¿no es cierto?, a muy bueno. Principalmente, el bienestar ha sido estudiado para ver cuáles son las condiciones que dejan a un animal en un estado de mejorado bienestar más que mejorado. Actualmente, de hace unos 3 4 5 años atrás, que hemos empezado a trabajar en el bienestar positivo, por así decirlo, buscar cuáles son los indicadores o los ¿no es cierto?, estados que mejoran el bienestar más allá de lo neutro, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, entendiendo que el bienestar es un estado es medible, es cuantificable y algo que es propio del bienestar también es que, definido científicamente, es que está ajeno a consideraciones éticas. O sea, el estado es y es, ¿ya? No tiene que ver con la ética o moral. Lo que nosotros hacemos respecto de ese estado de bienestar de un animal es otra cosa. ¿Ya? Ahí quizás después podemos hablar un poquito en algunos ejemplos que voy a dar más adelante. Entonces, por lo tanto, el mensaje es que cuando hablemos de sintiencia es una cosa y cuando hablemos de bienestar es otra cosa. ¿Ya? Ahora, una discusión que se ha dado desde un punto de vista científico es que si es que todo animal sintiente tenemos que respetar su bienestar o al revés. ¿Es necesario que un animal sea sintiente para preocuparnos de su bienestar? Em, y eso ha sido, bueno, discusión de un punto de vista científico también en estos últimos años, ¿ya? Y también no científico, por así decirlo, ¿ya? Entonces, era importante poder entregarles primero estas definiciones para entender de lo que estamos hablando, ¿ya? Por un lado, qué es lo que es la sintiencia y por otro lado, qué es el bienestar animal. También el bienestar animal quizás es más entendido por nosotros, ¿no es cierto? Cuando uno habla de las 5 libertades, ahora con el recauchaje, por así decirlo, de estas 5 libertades, con los 5 dominios, que no es más que lo mismo, que habla, ¿no es cierto?, de libertad, de sed y hambre, desafío ambiental, enfermedades, pero que en realidad no es una definición propiamente tal. La definición basada en las 5 libertades no nos sirve para medir el bienestar finalmente. En cambio, la definición de bienestar entregada, ¿no es cierto?, científicamente por Donald Bloom, fundamentalmente en 1986, la que les di recién, nos permite medir el bienestar y hacer algo respecto a ese bienestar en animales humanos y no humanos. Y volviendo de nuevo a cómo está esa información de paper al año en términos de bienestar animal, si uno se da cuenta, el bienestar animal comienza después de todo también, o casi en conjunto, ¿no es cierto?, con temas de cognición, de aprendizaje, psicología comparada, en los años 70 80 fundamentalmente mucho más fuerte en los 80. Actualmente se están publicando alrededor de 4.500 papers de bienestar animal todos los años y sigue subiendo. Ya no vemos una disminución en el interés de entender el bienestar animal. ¿Ya? Y las disciplinas aquí de nuevo varían un poco, en el sentido de que fundamentalmente quienes trabajan en bienestar animal son personas que trabajan en medicina veterinaria o asociados a la medicina veterinaria, ciencias biológicas y agricultura, bioquímica, medicina y después viene el resto. ¿Ya? Entonces, si uno lo ve así, ¿no es cierto? El mensaje es que si es que uno quiere buscar a alguien en quien preguntarle sobre bienestar animal, hay que mirar a la parte más biológica, ¿ya? Veterinaria fundamentalmente. Es donde más se publica, las disciplinas por donde más se publica. Entonces, entendí estas dos definiciones, es que podemos empezar a hablar respecto de sintiencias, que es nuestro segundo punto, ¿no es cierto?, en peces y otros vertebrados acuáticos. ¿Ya? Y yo dividí intencionalmente esta charla en sintiencia en vertebrados acuáticos e invertebrados.
porque la gran diferencia, el nombre lo indica, ¿no es cierto?, entre estos dos grupos de animales es que uno, ¿no es cierto?, tiene una conformación anatómica diferente a la otra. Los vertebrados tienen un sistema nervioso encapsulado, por así decirlo, ¿no es cierto?, en el cerebro, donde están estas células que reciben la información, ordenan la información y además ejecutan información hacia el cuerpo, y con la columna vertebral, ¿no es cierto?, protegida por la columna vertebral el sistema nervioso periférico. ¿Ya? En cambio, los vertebrados no lo tienen, ¿ya? Tienen células, ¿no es cierto?, que captan la información, procesan la información, ejecutan la información o envían información efectora, eh, pero no los tienen como los vertebrados, ¿ya? Y eso ha marcado quizá un poco también la diferencia en cómo nosotros tenemos que o vemos la sintiencia en estas especies. Desde un punto de vista general, ¿no es cierto?, la sintiencia en peces y vertebrados acuáticos, si nos vamos a la historia, uno puede encontrar en vasijas en la antigua Grecia, ¿no es cierto?, que aparentemente las personas, los humanos, entendían que, por ejemplo, había que separar la cabeza del cuerpo para poder después seguir con el faenamiento de animales, aprovechar el cuerpo del animal para el consumo humano. Por lo tanto, se entiende esta, ¿no es cierto?, esta relación humano-animal desde muy temprana tiempo en la civilización humana, ¿ya? Pero no es hasta, en realidad, después de la Segunda Guerra Mundial, después de las guerras mundiales en general, que por un lado la población empieza a crecer y demanda más alimentos para su vida, es que empiezan las grandes producciones animales y empieza por el interés de conocer cómo son producidos estos animales bajo condiciones intensivas fundamentalmente, ¿no? Y es en 1964, a través de un periodista, aprovecho también a saludar si es que hay algún periodista aquí en su día, hoy día, Ruth Harrison, que se metió a granjas de pollo, de ponedora, a tomar fotos y a documentar qué es lo que pasaba ahí. Y claro, eso se publicó y generó un gran revuelo en la opinión pública, lo que hizo que finalmente los gobiernos empezaron a preocuparse del bienestar o entender si es que los animales deberían ser protegidos de alguna forma, ¿ya? Por eso dice ahí, ¿no es cierto?, inicialmente los consumidores estaban preocupados por el tema de que si los animales realmente tienen alguna similaridad respecto de procesos cognitivos, de sentimientos, de emociones, que eso también lo podemos conocer después, eh, con los humanos o no, y si es que estos deberían ser respetados. Posteriormente, nos dimos cuenta que efectivamente si uno mantiene protegido y mejora o está preocupado del bienestar de los animales, estos producen mejor y más, ¿ya? Y eso hay evidencia súper muy evidente y muy documentada desde ese punto de vista. Entonces, actualmente los productores animales están preocupados por mantener un buen bienestar de sus animales producidos, ¿ya? Y bueno, evidentemente este revuelo también ha hecho que se haya tomado, por así decirlo, algunos aspectos del bienestar, de estos conceptos de bienestar y de sintiencia, para hablar de welfarismo o liberación animal, que es diferente a lo que es welfare o bienestar animal, ¿ya? Espero que haya quedado claro con las definiciones previas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de bienestar, científicamente hablando, es eso. Cuando hablamos de sintiencia, es lo que les dije en las primeras diapositivas, estas tres grandes componentes que definen a un animal sintiente, ¿ya? Es un poquito de historia. Ahora, respecto ya directamente sobre la sintiencia en peces y otros vertebrados acuáticos, es que es aquí donde se ha hecho muchos trabajos sobre fisiología, sobre dolor, ¿no es cierto?, neurociencia y cognición. Cuando hablamos de procesos cognitivos, hablamos de procesos que se generan, ¿no es cierto?, en un sistema nervioso y que fundamentalmente uno los puede explorar diferentes, ¿no es cierto?, capacidades cognitivas a través de básicamente tres grandes grupos, ¿no es cierto? Si es que los animales tienen alguna capacidad de memoria, alguna capacidad de aprendizaje y también alguna capacidad de aprendizaje social individual y cómo también se comportan socialmente entre ellos, ¿ya?
Y eso ha sido el trabajo en los últimos 20 años en peces fundamentalmente y en otros vertebrados acuáticos, pero fundamentalmente en peces. Nuevamente, porque los peces desde un punto de vista productivo han ido tomando cada vez más importancia. Ustedes saben que la acuicultura intensiva y fundamentalmente de salmones, que es la más importante, comienza no hace mucho tiempo, justamente hace unos 20, 25 años atrás, y es que nuevamente es que el consumidor tiene, ¿no es cierto?, este interés por saber cómo están siendo producidos estos animales, y eso ha llevado a que empecemos, ¿no es cierto?, a generar información sobre si es que efectivamente estos animales tienen alguna capacidad cognitiva, alguna capacidad de sentir el medio donde está y sentir alguna sensación dolorosa o placentera, que es lo que estamos hablando cuando hablamos de sintiencia. Entonces, ¿cómo se ha llevado a cabo este proceso? Y aquí les voy a dar algunos ejemplos de esto, pero básicamente en peces y en otros animales vertebrados acuáticos y también invertebrados, se ha trabajado de la siguiente forma. Es decir, primero, para saber si es que un animal es sintiente, por ejemplo, se ha trabajado si es que ese animal tiene la capacidad de estresarse, es decir, tener alguna liberación de algún compuesto químico interno asociado a un estrés externo. Si tiene la capacidad de sentir dolor, fundamentalmente, de nuevo, enfocado en lo negativo, está bien, porque es una de las formas de mirar, ¿cierto? Si es que siente algo un animal. Y, de nuevo, viendo la capacidad cognitiva de estos animales a través de estudios de memoria, aprendizaje, etcétera. Entonces, lo primero que se hizo, bueno, y desde un punto de vista evolutivo también, después todos los eh, eh, personas, científicos, ¿no es cierto?, que trabajaban asociados a lo que es la sintiencia animal, empezaron a hablar de la evolución. Es muy difícil pensar, ¿no es cierto?, que solo una pequeña cantidad de especies animales compartan, por ejemplo, la capacidad de ser sintientes. Si todos hemos evolucionado en este planeta de la misma forma, bajo la misma presión evolutiva, es porque ciertas características como la sintiencia, como el dolor, como capacidades cognitivas, también deberían haber evolucionado todas en conjunto, en diferentes dimensiones, evidentemente, para cada animal, especie animal, pero todos deberíamos tener alguna capacidad desde un punto de vista evolutivo, de tener esta característica, ¿ya? Y así se ha ido comprobando, ¿ya? Y espero que también quede claro, a lo menos en los peces, ¿ya? Entonces, lo primero que se hizo fue preguntarse, ¿los peces se estresan? ¿Tienen esta capacidad de gatillar ¿no es cierto? El eje, en el caso, ¿no es cierto?, de vertebrado, hipotálamo, hipófisis, adrenal? ¿Y cómo se estudió esto? Se estudió primero anatomía, después fisiología y después conducta asociada al estrés, ¿no es cierto? Un estrés ambiental en los peces, si es que existe este eje hipotálamo pituitaria de tejido intersticial renal en el caso de los peces, si es que libera finalmente cortisol u otra compuesto químico. Ahí vamos a ver que en otros vertebrados y en invertebrados no se libera cortisol, pero sí se liberan otros compuestos químicos. Entonces, nos fuimos primero a la anatomía. Y lo que se hizo, estudios fundacionales, ¿no es cierto?, de anatomía, nos dimos cuenta que existe un sistema nervioso central en los peces, que efectivamente existe un eje hipotálamo pituitaria y que efectivamente de ahí se liberan ciertas neurohormonas que también llegan a órganos, por así decirlo, liberadores o efectores de este estrés. En el caso de los peces, el tejido intersticial, donde hay células que liberan cortisol, aldosterona y otros compuestos químicos asociados al estrés. Entonces, de un punto de vista anatómico, quedó eso zanjado hace tiempo. Ya yo diría desde los 1950, 60, la parte anatómica estaba bastante saldada, por así decirlo. Y también la parte fisiológica, la cadena probablemente tal del estrés, ¿ya? Lo otro que después siguió, ¿no es cierto?, fue decir, ok, tenemos la anatomía, tenemos la fisiología, pero existe, para poder decir que un animal está estresado, ¿existe alguna conducta asociada al estrés? Y claro, hay estudios, un sinnúmero de estudios, y aquí les voy a mostrar fundamentalmente estudios relacionados con peces de producción, salmónidos, fundamentalmente, porque ahí es donde hay más estudios. Los signos externos de estrés existen. Existen conductas asociadas al estrés, a cuando uno provoca un estrés, y son conductas de nado normal, movimientos de alta velocidad, movimientos de giro de los peces.
Existen conductas asociadas, externos, ¿no es cierto?, asociados al estrés, como la taquiventilación, es decir, el movimiento rápido del opérculo y esta conducta que se llama tos o de boqueo, que también existen. Un poco lo que muestra este gráfico es eso, el eje Y es la tasa de aumento de estas conductas en el eje X es el tiempo desde que está el estresor, tiempo cero, ¿no es cierto?, que en este caso fue colocar un tratamiento de formalina que un poco em, em, cambia, ¿no es cierto?, el pH del agua, entonces estresor para el P, y lo que uno ve básicamente que la tasa de boqueo aumenta y cuando se saca el estresor, ¿no es cierto?, empieza a disminuir lentamente, que es esta línea con los cuadrados sólidos, de color sólido. En cambio, la tasa también de ventilación sube, aquí hay un efecto de Subnoman, que por eso se ve como poco, pero aquí hay un aumento también. Entonces hay signos externos asociados al estrés. También signos externos asociados al estrés, uno ve que los peces cambian de color. Aquí este es un pez plano que está mimetizado, ¿no es cierto? Cripsis, lo que se llama científicamente, ¿no es cierto? Y se mimetiza con el medio. Por ejemplo, peces que están estresados, salmones que están estresados, cambian de color a un color más oscuro, ¿ya? Además, bueno, de los cambios conductuales. Y por lo tanto, existe este cambio cuando están estresados los peces. Y bueno, los signos internos de estrés también asociados, que uno podría decir que son fisiológicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ritmo cardíaco, aumenta el ritmo cardíaco cuando existe un estresor. Este es un gráfico que muestra, ¿no es cierto?, los latidos por minuto en el eje Y y en el eje X son los días post tratamiento. El tratamiento fue justamente colocarle electrodos en el corazón a un pez y se vio que los latidos comenzaban muy fuerte a subir, ¿no es cierto?, en el momento que se colocan los electrodos, estos instrumentos para medir los latidos en el corazón y después empieza a disminuir en el tiempo porque se va acostumbrando los peces. Esto también es interesante porque este acostumbramiento indica capacidades cognitivas básicas, ¿no es cierto? El acostumbramiento en los peces, en cualquier animal, es la forma más simple de entender el aprendizaje, ¿ya? Y es una forma de aprender, de hecho. Y bueno, los signos internos que tienen que ver con lo que ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Esta cadena que desemboca en liberación de cortisol, catecolamina y también estas diferencias, ¿no es cierto?, que uno ve después cuando los animales están estresados respecto de el hematocrito, hemoglobina, electrolitos, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de estrés, se vio que existía la anatomía, que existía la fisiología, que existía también cambios conductuales. Por lo tanto, en peces y en todos los peces, incluidos los que se han estudiado, esto sucede, ¿ya? Y este estrés, al igual que en mamíferos, por ejemplo, puede ser adaptativo o maladaptativo. Acuérdense que el estrés siempre, si somos puristas, siempre es bueno porque es una forma, ¿no es cierto?, evolutiva de una adaptación evolutiva frente a algo malo que le está pasando a un animal. Pero cuando es maladaptativa, tenemos buenos cambios ya a nivel de sistemas y órganos, ¿ya? La adaptativa es estos cambios momentáneos en donde compensa rápidamente aumento de cortisol, catecolamina, glucosa, aumento de actividad musculoesquelética. Pero es cuando maladaptativa es la que produce daños en sistemas, ¿no es cierto? Fundamentalmente, el cortisol, al ser un corticoide, afecta la capacidad inmune disminuyendo la inmunocompetencia y si es que sigue por mucho tiempo, capacidades reproductivas del sistema, ¿no es cierto? Y de crecimiento incluso. Entonces, el tema del estrés quedó zanjado, es decir, los peces tienen esta capacidad de sentir con lo que les está pasando y generar alguna respuesta, sí, estrés, ¿ya? Eso es como clásico lo que se ve en todos los animales para empezar a entender lo que es la sintiencia y también el bienestar animal. ¿Ya? En el caso del cortisol también yo les quería mostrar esto, como cortisol, como la medida del estrés, ¿no es cierto? Que es lo típico que sucede que cuando hay un estresor, aquí en el minuto 40, ¿no es cierto? Que en este caso son truchas que se les colocó un palo dentro del estanque y se les movió, aumenta el cortisol por un tiempo y después disminuye, ¿ya? El eje Y es la cantidad de cortisol y el eje X es el tiempo. Entonces empieza a disminuir. Pero lo que se vio también en otros estudios es que dependiendo de este estresor, es que también el animal se puede adaptar a este estresor, al igual que otros vertebrados mamíferos, ¿ya? El estresor fue aquí, perdón, la limpieza de estanques donde estaban viviendo estas truchas.
Nuevamente, el eje Y es la cantidad de cortisol y el eje X es el tiempo. Y lo que se ve es que si esta limpieza se hace una vez al mes, la respuesta, ¿no es cierto?, fisiológica, esta liberación de cortisol, es muy fuerte, llega a los 90, ¿no es cierto?, y después empieza a bajar a través de la hora. Pero si este estresor se hace semanalmente, cada 7 días, no cada 30, esta respuesta es un poco menor. Pero si este estresor se hace diariamente, la respuesta es mucho menor. E incluso en algunos casos, dependiendo de la especie, puede llegar estar dentro de los rangos no estresables. ¿Qué demuestra esto? Fundamentalmente demuestra, uno, que bueno, los animales son estresables y por otro lado que este estrés es capacidades cognitivas en relación a que si un estrés repetitivo y bajo, como este, los animales se adaptan fisiológicamente y también cognitivamente a esto. Entonces, el animal no responde de la misma forma. Es una aclimatación o un acostumbramiento. Nuevamente, el acostumbramiento es una capacidad cognitiva de aprendizaje básico en los animales. Acostumbrarse a algo es aprendizaje. Zanjado el tema del estrés, viene el gran tema del dolor, ¿ya? En todas las especies animales. El dolor, entendido por la Asociación Internacional para el Dolor, es una experiencia sensorial o objetiva, ¿no es cierto? O una experiencia emocional que es subjetiva, sí, sí o sí tiene que ser desagradable y puede estar o no acompañada de daño tisular, ¿ya? Por eso dice desagradable acompañada de daño tisular real o potencial, o incluso dolor también en la descripción de todo esto, ¿ya? La descripción de un dolor, por ejemplo, puede ser cuando, no sé si alguno de ustedes, quizás sí, quizás no, ojalá que no, se haya fracturado. Cuando uno habla de la fractura, uno se acuerda de ese dolor, eso también es considerado dolor, por ejemplo, en mamíferos. Entonces, la gran pregunta es, ¿los peces sienten dolor u otros vertebrados o invertebrados acuáticos sienten dolor? ¿Cómo se aborda este problema desde el punto de vista científico? Nuevamente, mirando la anatomía, fisiología, neurofisiología y respuestas respecto a este dolor. Y eso es lo que se hizo, lo que se ha hecho y se sigue haciendo, ¿no es cierto?, en la medida que se van estudiando más especies animales. Lo primero que se hizo, ¿no es cierto?, fue mirar si es que existían estructuras capaces de percibir el dolor. Y se encontraron nociceptores, que son neuronas adaptadas para sentir el dolor en toda la piel de los peces, más en ciertas zonas que son importantes para los peces, como la boca, los ojos, pero en toda la piel, ¿ya? Y que estas neuronas nociceptoras viajaban hasta el sistema nervioso central, a ciertas zonas del cerebro, ¿ya? Aquí lo que estamos mostrando son zonas, ¿no es cierto?, estructuras del cerebro en diferentes peces, agnatos, elasmobranquios, cipríneos y salmónidos, que si bien ustedes ven que anatómicamente son tan diferentes, estas zonas existen, ¿no es cierto? Estos son los cerebros. La zona gris son la zona cerebral de los peces. Y que llegan estas nociceptores a esas zonas donde se integra la información y además se produce un efecto conductual respecto de esta información que es percibida, ¿ya? Em, ya, pero anatómicamente existe, pero ¿será igual cómo se transmite esa información, la calidad de esa información, por así decirlo? Bueno, y ahí comienzan entonces los estudios, si se dan cuenta, del 93, 2000, etcétera, investigando, eh, es justamente esto, ¿no es cierto? ¿Y cómo se investiga esto? Con neurología o neurociencia. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Fue medir, ¿no es cierto?, cómo viajaba la velocidad de conducción de esta información dolorosa o percibida, ¿no es cierto?, por estas neuronas nociceptores hacia el sistema nervioso central, ¿ya? La velocidad de conducción. Y además también se puede medir si esa conducción, ese estímulo electroquímico es de la misma potencia, la misma calidad, por así decirlo, potencia en milivolt, que es la amplitud del potencial de acción. Y otras cosas más como la duración de este potencial de acción, etcétera, varias cosas que se pueden medir. Pero básicamente, si enfocamos en estos primeros dos, podemos ver que los peces, ¿no es cierto?, que la primera columna tiene la velocidad de conducción entre 0,7 y 5,5 metros por segundo, y si se compara con, por ejemplo, con un modelo de mamífero, los rangos son similares, si no iguales, ¿ya?
Y la amplitud del potencial de acción, o sea, la potencia, por así decirlo, con que se transmite esa información, también es cercano, bien similar a lo que es el modelo murino, ¿no es cierto? El modelo mamífero. E incluso los peces, como hay más variedad de peces, es más amplia esta potencial de acción. Entonces, eh, desde un punto de vista neurofisiológico, la información se capta de la misma forma, se transmite de la misma forma, llega a centros integradores de la misma forma, y la gran pregunta, ¿no es cierto?, es si es que existen conductas asociadas y si es que esta conducta dolorosa, o perdón, esta respuesta dolorosa puede ser modulada. ¿Ya? Y ese fue lo último que se hizo en realidad para zanjar el tema del dolor en peces. Fueron los estudios de Line Snedon, primero lo hizo en Liverpool y después siguió en Glasgow. Yo la pude conocer cuando todavía estaba en Liverpool. Y lo que hizo ella fue trabajar con trucha y aplicar álcalis y bases débiles, o sea, a compuestos que provocaban dolor en zonas que ya sabíamos, ¿no es cierto?, que existían estos nociceptores cercanos a la boca, ver la conducta y medir esa conducta, ¿no es cierto? Y ella vio que efectivamente los peces nadaban más rápido, el opérculo iba más rápido, también todas estas conductas asociadas a estrés y dolor, que ya se conocían. Y lo que dijo ella, hagamos la prueba de clásica, ¿no es cierto?, sobre el dolor, que es aplicar opioides, ¿ya? Opioides, ustedes saben que es un analgésico fuerte que actúa a nivel del sistema nervioso central, no actúa a cualquier nivel en los organismos vivos. No es como los antiinflamatorios no esteroidales que actúan a otros niveles. Estos actúan a nivel de sistema nervioso central, ciertos receptores muy específicos. Y se dio cuenta que efectivamente al dar opioide, la conducta dolorosa disminuía y cesaba completamente, ¿ya? Y eso es, por así decirlo, en neurociencia, el golden bullet, ¿no es cierto? O sea, si es que sucede eso, si es que un animal está con dolor y después al aplicarle opioides disminuye esa conducta dolorosa y también la transmisión de ese dolor, es que este animal siente dolor, ¿ya? Y eso que se quedó zanjado, como ven ahí, ¿no es cierto? Este es un review de 2015, pero todavía la discusión estaba ahí candente hasta el 2010, 2011. ¿Ya? Y finalmente, solamente para hablar algunas cosas de cognición en PC, los estudios que hicieron los canadienses en los 90, a comienzos de los 2000, también fueron bastante decidores respecto, por ejemplo, de la memoria del dolor en peces, ¿ya? Lo que hicieron ellos era sacar salmones en Canadá con pesca recreativa, o sea, con anzuelo, que es un estímulo doloroso. Al sacarlos, ¿no es cierto?, ellos le colocaban después un transmisor, cosa que después al devolverlo podían seguirlo en el río y en el lago. Y lo que se dieron cuenta es que estos peces, donde habían sido, ¿no es cierto?, tomados con pesca recreativa, evitaban el punto justo donde habían sido pescados, se iban por el lado, no sé, hacían el quite o se devolvían, pero no pasaban por el punto donde habían sido pescados hasta incluso el momento que murieron estos peces. Por lo tanto, tiene una memoria bastante de largo plazo asociado al dolor. Por lo tanto, tiene esta capacidad, por así decirlo, también del dolor, eh, eh, ¿no es cierto?, en memoria, a la descripción de este dolor. Entonces, el dolor en peces también que es zanjado. Estrés en peces, zanjado. Dolor en peces, zanjado. Y también, bueno, el tema de conductas, como se ha ido estudiando más profundamente. Aquí le estoy mostrando un ejemplo también de un estudio que hicimos ahí en Noruega, en donde colocamos peces en situaciones estresantes y lo que hacían estos peces era morderse entre ellos, ¿ya? Doloroso. Y vimos que también habían conductas asociadas a estos eventos dolorosos, donde existían, estos son redes sociales, ya cada uno de estos círculos son peces. Y lo que se ve es que existe estos grupos que provocan, ¿no es cierto?, esta agresión dolorosa en aletas, mordían las aletas de los otros a dos o tres peces, dependiendo del grupo del estanque que estábamos hablando. Ya, entonces también existe, a través de estas conductas que llevan al dolor, una segregación en lo social, ¿ya? Y cómo se comportan los peces desde un punto de vista social. Y quedó bastante zanjado el tema del dolor en peces. Eh, Eso. Ahora, ¿qué pasa en pesquería? Porque también ha sido un tema
de los últimos años hablar de pesquería, ¿no es cierto? El tema de la sintiencia en peces en pesquería. Existe muy poca información. Se conoce que los peces que son pescados por las diferentes formas de pesca eh, comparten, ¿no es cierto?, la misma anatomía, lo mismo que hemos estado hablando, que los otros peces que han sido estudiados. Eh, en ciencia uno tiene que probar para poder decir, ¿no es cierto? Pero uno puede aproximarse, ¿no es cierto?, de un punto de vista académico y conceptual a que si esto es compartido por varios peces, probablemente en todos los peces están, ¿no es cierto? Pero aún así tenemos que probar y por lo tanto hay muy poca información en pesquería. Lo que sí se ha hecho es este ejercicio respecto de riesgos desde un punto de vista de estrés en los peces frente a las diferentes formas de pesquería, ¿ya? En las pesquerías hay, por así decirlo, maniobras o momentos específicos. Uno es la captura o la sacada, ¿no es cierto?, del pez desde el mar, la captura, el manejo del pez una vez sacado del mar, la muerte probablemente tal del animal, y en el caso de algunas pesquerías, ¿no es cierto?, que hay que volver a liberar los peces por su tamaño, porque no cumplen las especificaciones, es que también es el otro gran punto, por así decirlo, a medir, ¿ya? Entonces se entiende que cada uno de estos puntos puede provocar el estrés fisiológico tal cual como hemos hablado. Uy, perdón. Entonces, existen diferentes pesquerías. Las pesquerías industriales, por así decirlo, o los buques factoría, ¿no es cierto?, que hacen estas pesquerías con grandes redes a grandes profundidades y después suben peces hacia los barcos. Se ha estudiado y se ha analizado, ¿no es cierto?, cuáles son los riesgos desde un punto de vista del estrés y justamente cuando uno ve esto, las zonas más oscuras, ¿no es cierto?, es donde más estrés se podría acumular. Si se dan cuenta, en donde más podría estar condiciones de estrés, justamente es cuando se va subiendo los peces por el agua y en el momento de la manipulación. ¿Ya? Y ahí hay fatiga, hipoxia, barotrauma, cambios en la temperatura, humorregulación, heridas, etcétera. ¿Ya? En el caso de em, en el caso de pesquería artesanales también es un tema. O sea, no solamente las pesquerías industriales son, uno puede ver esto, ¿ya? Y hay diferentes artes de pesca en las pesquerías artesanales, por ejemplo, como esta, ¿no es cierto?, que son redes, y que también se ha estudiado, uy, perdón, el efecto que tienen, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de estrés en los peces. Nuevamente, aquí fundamentalmente donde más potencial riesgo de estrés, de provocar estrés en los peces, está en el manejo de los peces una vez ya atrapados, ¿ya? Fundamentalmente heridas, justamente porque son redes y los peces tratan de salir, entonces se provoca mucha herida y eso provoca estrés. Y también, bueno, están las eh, eh, en las pesquerías artesanales, la forma de atrapar peces y crustáceos, por ejemplo, con este tipo de jaulas, ¿no es cierto? Y diferentes tipos de jaulas, cosa de que los animales queden aquí encerrados, ¿ya? Y ahí tenemos crustáceos fundamentalmente, pero también otros peces. Y aquí nuevamente el punto más crítico tiene que ver con la manipulación de los animales cuando están siendo extraídos de esa captura, ¿ya? Con todos estos estresores asociados, ¿cierto? Entonces se ha estudiado en pesquería, sí, se está iniciando el estudio en pesquería. De hecho, en Noruega ya existen estudios nuevamente relacionados con evitar, ¿no es cierto?, o proteger de estos estrés a estos animales que sabemos que tienen este estrés, con el fin de mejorar la calidad del producto final, ¿ya? Asociado a a la calidad del producto final. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, lo que se ha hecho, algunos estudios que están ahí, ¿no es cierto?, es cuando se sacan los peces del mar y se dejan en el barco, factoría o en el barco de pesca artesanal, que no queden en el barco ahí sueltos, sino que queden en una piscina con hielo, por ejemplo, o agua con hielo. Eso disminuye, ¿no es cierto?, el metabolismo, disminuye la herida, los golpes, etcétera, ¿ya? Y también disminuye el estrés en alguna medida.
pero en pesquería todavía falta mucho por hacer. Si me preguntan a mí en temas de peces, pesquería es por donde deberíamos empezar a mirar y se va a empezar a mirar de todas formas, de todas maneras, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en otros vertebrados acuáticos? ¿Ya? Porque no solamente hay peces en el agua, también hay anuros, ¿no es cierto? Reptiles, otros peces. ¿Ya? Se conoce, aquí también, nuevamente, hay muy poco estudio respecto de la sintiencia o estas capacidades, ¿no es cierto?, que deben tener los animales para decir que son sintientes. Existe muy poco estudio, pero se sabe que tienen la capacidad de sentir dolor. Se sabe que existen nociceptores, centrointegradores y respuestas moduladas en algunos reptiles y otros peces. También se sabe que tienen capacidades cognitivas de aprendizaje, como condicionamiento clásico, los peces también lo tienen, condicionamiento operante, tienen la capacidad de solucionar problemas, uso de herramientas y discriminación social. Por ejemplo, los peces, los salmones, lo que se ha estudiado hasta el momento, lo que se conoce, es que pueden distinguir más o menos un máximo de 30 peces totalmente identificados entre ellos. También tienen el uso de herramientas, pueden agarrar ciertas piedras y utilizarlas para romper, ¿no es cierto?, moluscos, bivalvos, por ejemplo. Y la capacidad de condicionamiento clásico operante también entendido. ¿Ya? Y bueno, un punto quizás también interesante, bueno, hay un título, ¿no es cierto?, de la percepción del dolor en anuros, en ranas y sapos. Ha sido estudiado fundamentalmente por algunos grupos de investigación, fundamentalmente franceses. Y se conoce que existe, ¿no es cierto?, esta capacidad anatómica, fisiológica de sentir dolor y también estrés. ¿Por qué? Porque son vertebrados y comparten las mismas, desde el punto de vista evolutivo, las mismas características. De hecho, en el magíster tenemos a una tesista que está justamente a un paso quizá un poco más adelante. Justamente estamos viendo, validando, identificando y validando indicadores de dolor en anuro, cosa de poder ser ocupada en centros de rehabilitación, zoológicos u otros. Entonces se está trabajando también. ¿Ya? Bueno, y el tema de los peces cebras que coloqué ahí también, no lo toqué aquí, fundamentalmente lo que más se ha investigado ha sido en peces de producción como los salmones, pero también en pez cebra se tiene todo un protocolo respecto del uso, ¿no es cierto?, y de mantener ciertas condiciones, indicadores de bienestar relacionados con el dolor. Se conoce que los peces cebras tienen unos receptores, etcétera. Ahora, pasando a invertebrados, que quizás es una de las cosas que menos se ha estudiado y de hecho es la que menos se ha estudiado en términos de sintiencia. ¿Qué es lo que hablamos cuando hablamos de invertebrados acuáticos? Eh, Invertebrados acuáticos, fundamentalmente dos grandes áreas, ¿no es cierto?, que son los moluscos gastrópodos, como se muestra en la parte izquierda, ¿no es cierto? Y aquí tenemos todos los ostiones, chorito, almeja, pulpo, etcétera. Y tenemos los crustáceos, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, ¿no es cierto? Estamos hablando perdón, estamos hablando, ¿no es cierto?, de langosta, em, cangrejo, decápodo, fundamentalmente. Es ahí donde más se ha estudiado, de hecho, el tema de la sintiencia en invertebrados. ¿Ya? Hay el gran grupo que no se ha estudiado mucho, justamente son los gastrópodos o los moluscos en general. ¿Ya? De hecho, cuando uno hace un análisis de las publicaciones realizadas, ¿no es cierto?, vemos que existen muy pocas publicaciones de crustáceos decápodos. A partir del 2000 empiezan algunas y algunos grupos estudiándolo. 2, 4, 6. Actualmente estamos más o menos en 10 a 15 publicaciones al año respecto de dolor, estrés, cognición, sintiencia en crustáceos decápodos. Y es la que más se ha estudiado. ¿Por qué nuevamente? Porque estos son los que también han empezado a ocuparse para uso de alimentación humana. Se conoce que los decápodos, ¿no es cierto?, tienen la anatomía, no igual que un vertebrado, evidentemente, pero sí tienen una anatomía capaz de sentir, ¿no es cierto?, dolor. Tienen nociceptores, tienen un grupo de células, ganglios, ¿no es cierto?, capaces de sentir, interpretar este dolor y además efectuar un cambio
respecto a ese dolor, ¿ya? En cada una de sus patas, en antenas, etcétera. Entonces, desde un punto de vista anatómico cumple, desde un punto de vista fisiológico también cumple. Ahora, estos estudios, por ejemplo, que se han hecho justamente en DeCapo, buscan eh, verificar que, por ejemplo, una vez que uno hace cortes en ciertas zonas del sistema nervioso, puede dejar inconsciente, ¿no es cierto? O inconsciente irreversiblemente, que eso es lo que uno busca cuando hace cuando uno sacrifica un animal. También sucede en estos animales. Esto es lo que muestra un poco lo que esta figura aquí acá arriba, ¿no es cierto?, muestra la respuesta, ¿no es cierto?, neuronal antes del noqueo, que es cortar estas neuronas, y después. Y lo que se ve es que esta actividad neuronal disminuye fuertemente. Es decir, que ha noqueado efectivamente, deja de sentir esta experiencia dolorosa. Lo mismo acá abajo, es acá abajo básicamente lo que muestra además es que esto se pierde por más que simples segundos o minutos, 10 minutos, ¿no es cierto? O 60 minutos después de este corte, igual sigue estando noqueado, estando inconsciente, sin sentir dolor a través de estas vías, ¿ya? Por lo tanto, cumple con dolor propiamente tal estos animales también. Y también está asociado a eso, a esta disminución de, ¿no es cierto?, de la transmisión electroquímica por neurona, también está asociado a cambios conductuales. Cuando se corta, ¿no es cierto?, se hace este noqueo o se hace este corte en zonas del sistema nervioso central de capó, también existe una disminución de la actividad motora, ¿ya? Lo que muestra justamente estos gráficos antes del noqueo se están moviendo las pinzas y después del noqueo no hay ningún movimiento a los 10 ni a los 60 minutos. Y también se miden otras cosas, ¿no es cierto? Se pueden medir em, em, otros compuestos químicos en la sangre de estos animales. No se mide cortisol porque no tienen la capacidad de producir cortisol, pero se pueden medir otras cosas asociadas al estrés, como el lactato en la hemolinfa, ¿ya? Y lo que se ve es que efectivamente cuando están, ¿no es cierto?, en una situación de dolor, en pretratamiento, no tienen el dolor, ¿no es cierto?, pero después del tratamiento aumenta esta cantidad de sustancia química que es lactato, asociado, ¿no es cierto?, al estrés, sobre todo en los que están no noqueados, por así decirlo, no insensibilizados. Entonces cumplen también con esta característica de dolor y estrés. Y también cumplen los decápodos con las características cognitivas. Se sabe que tienen unas conductas aprendidas y con funciones específicas, ¿ya? Esta es la típica malla, por así decirlo, conductual que tienen los decápodos para en el momento del cortejo, ¿no es cierto? Ellos entre los machos pelean con un cierto patrón de conducta bien definida, ¿no es cierto? Si están peleando, después vienen y atacan, tienen dos posibilidades de hacer. Si es que hacen una posibilidad, vuelven a atacar o bien mueven una antena y eso le está indicando al otro que es lo que quiere hacer, etcétera, ¿ya? Hay muchos estudios desde los años 60 justamente mirando estas conductas que están asociadas también a conductas cognitivas, procesos cognitivos de alguna forma que le importa evidentemente al animal. Y en el caso de los gastrópodos o moluscos, el grupo de los moluscos, hay muy poco estudio. Lo que sí se sabe es que hay unas especies, ¿no es cierto?, que son las más, que se escapan, por así decirlo, que son los cefalópodos, que tienen una estructura cerebrales mucho más organizada, capaces de percibir dolor y también integrar la información y efectuar cambios conductuales respecto a la información que perciben. Ya, los cefalópodos, pulpo, tienen estas capacidades cognitivas mucho más desarrolladas que otros gastrópodos, ya, otros moluscos. ¿Ya? Y también tienen, por ejemplo, cambios a nivel eh, de metabolitos o de sustancias químicas dentro de ellos asociados al estrés y al dolor. Aquí solamente un estudio mostrando
algunas características en la hemolinfa, en el muco de la piel de, de pulpos, ¿no es cierto? Y está la superóxido dismutasa, que es típica, ¿no es cierto?, de oxidación, proteína de calor, lisosima y otros tantos, ¿no es cierto? Se puede medir directamente en la hemolinfa o bien la expresión genética de esto. Y lo que se ve en estos gráficos es que efectivamente cuando existe un estresor, existe elevación de esta expresión genética, perdón, génica y de estos metabolitos dentro de la hemolinfa. Por lo tanto, también hay cambios fisiológicos asociados a dolor y a estrés. Y en el caso de los moluscos, existe menos evidencia, pero sí lo que se sabe es que son capaces de tener alguna capacidad cognitiva. ¿Y por qué? Porque nuevamente en el caso de los moluscos, el que más se ha estudiado eh, ha sido este molusco, ¿no es cierto?, que tiene ganglios, ¿no?, capaces de percibir em, em, estímulos en el medio ambiente y eso genera, ¿no es cierto?, cambios en el manto o en el pie, ¿no es cierto?, de estos moluscos. em, Cambios conductuales que además no es simplemente un reflejo, sino que también son adaptativos, por lo tanto existe alguna capacidad cognitiva de aprendizaje. ¿Ya? En el caso de los invertebrados que estamos hablando, ¿cierto? Moluscos, tienen un sistema nervioso mucho más simple, por así llamarlo, menos complejo. Se conocen incluso el número, en algunos casos, el número de neuronas que tienen, de células neuronales que tienen, y se puede trabajar con cada una de ellas y cada uno tiene un efecto sobre una parte del cuerpo probablemente tal, ¿no? Y una especie de análisis de redes. ¿Ya? Y se conoce, como yo les decía entonces, que existen conductas asociadas y aprendidas. ¿Ya? Una de las conductas típicas en el vertebrado acuático de este estilo, ¿no es cierto?, son los patrones de acción modal, que es lo típico que uno también busca en términos de aprendizaje, ¿no es cierto? En este caso, la sepia officinalis tiene esta conducta que una vez que empieza no puede dejar de hacerla. Si uno de estos animales llega a tierra, ¿no es cierto?, empieza con este movimiento para camuflarse y quedar totalmente cubierto por la arena. Y tienen elección de sustrato. Algunos prefieren más la arena fina, otros más gruesa, piedrecilla, etcétera. Y en 5 segundos hacen esta conducta que es aprendida, además. Y eso, el aprendizaje, ustedes saben que es una capacidad cognitiva elevada. Ya. Entonces, en términos de sintiencia, definido científicamente, como lo definimos al comienzo, podemos concluir que existe suficiente evidencia para que indica, ¿no es cierto?, que los peces son animales sintientes, con estas tres características que mencionamos. Algunas otras especies de peces que también se han estudiado también serían capaces de ser animales sintientes, bajo el concepto de definición científica de la sintiencia. En el caso de invertebrados, algunos existe información que parecen que tienen, ¿no es cierto?, alguna capacidad de sintiencia, otros no, y falta información, fundamentalmente estudios que nos indiquen que no o que sí. ¿Ya? Eso. Ahora, pasamos al otro gran tema, que son las normativas. Las normativas uno las puede ver de acuerdo al sector que uno quiera mirar, ¿cierto? Uno puede mirar desde un punto de vista público o internacional, nacional, como se muestra ahí, o bien a nivel de normativa o regulación, si queremos llamarla, ¿no es cierto?, privada, y que ahí en ese caso nosotros llamamos certificaciones, ¿ya? Y aquí vamos a analizar quizás las más importantes, uy, perdón, de un punto de vista normativo y un punto de vista de sintiencia, ¿qué países tienen en sus leyes descrito que existen animales que son sintientes? Em, Esto nuevamente es una cosa relativamente moderna, si se van a dar cuenta después en la próxima diapositiva, nos llevamos más de 10 años con países que dentro de sus normativas indican la sintiencia animal. No es más que el 2022 en el Reino Unido que tienen el acta de bienestar animal, sintiencia, y el año pasado, recién en junio del año pasado, colocaron, ¿no es cierto?, que un animal sintiente es aquel que es cualquier vertebrado, además de el Homo sapiens, nosotros, los moluscos cefalópodos, que ya lo hablamos, ¿no es cierto?, pulpos fundamentalmente, y cualquier crustáceo decápodo, que también hablamos. Ellos entienden entonces que que estos animales
son animales sintientes. Y esto es muy reciente, ¿ya? También Perú tiene una ley de protección animal y bienestar animal que señala la sintiencia animal, que ellos consideran que todos los animales son sintientes. Y España también la tiene, pero más específicamente para animales domésticos de compañía, ¿ya? Entonces, al hacer un análisis de la legislación y normativas por países, vemos que, por ejemplo, el Reino Unido, como yo les decía, el 2022 se crea el acta de sintiencia, el 2023 los considera ciertos animales sintientes y otros todavía no, o no. España el 2021, Noruega el 2018, Suecia el 2018, Francia el 2015, Canadá el 2016, Nueva Zelanda el 2016 y Perú el 2016. Pero ¿cómo se ha hecho esto? Porque las leyes, para que sean buenas leyes, tienen que ser, ¿no es cierto?, compartidas o tienen que ser discutidas para llegar a ser leyes propiamente tal, ¿no es cierto? ¿Cómo lo han hecho? Fundamentalmente, estas leyes han sido basadas en lo que se ha hecho antes. ¿Y qué es lo que se ha hecho antes? Se ha revisado las leyes que tienen que ver con el bienestar animal, ¿ya? Y casi todos los países del mundo tienen alguna ley o normativa respecto de la protección o el bienestar animal, incluido Chile, ¿ya? De una u otra medida lo tienen, ¿ya? Y en ese sentido, si nos vamos a organismos más amplios, quizá la primera normativa a mirar, ¿no es cierto?, a conversar, es la que dice relación con la Organización Mundial para la Sanidad Animal, la OMSA, antigua OIE, para los viejos que nosotros, ¿no es cierto?, la conocíamos como OIE, ahora se llama OMSA. Esta es una organización comandada, por así decirlo, por la Organización Mundial del Comercio, propone y no dispone, ¿no es cierto? A veces tiene componentes más políticos porque reúne una gran cantidad de países, ¿no es cierto? Y tiene secciones específicas de bienestar de peces, animales acuáticos en realidad, ¿ya? Y que no hablan directamente sobre sintiencia animal, pero sí de bienestar en peces. Pero la OMS solamente habla, por el momento, de medidas de bienestar en el transporte y la matanza, no todo el ciclo de vida, ciclo vital de los animales, ¿ya? Y en ese sentido corroborar, decir, ¿no es cierto?, que efectivamente el capítulo 7 habla de bienestar animal tanto en el código terrestre como en el código acuático, nuevamente para transporte y matanza. En los peces se habla de matanza más que beneficio y tal, ¿ya? Entonces habla en el código de transporte, el aturdimiento, la matanza y la matanza también por controles sanitarios. Fundamentalmente viendo los aspectos que tienen que ver, como es de la OMSA, con la protección, ¿no es cierto?, de la sanidad entre los países, para que no disminuya el comercio entre los países. Y por eso ve estos aspectos, transporte, aturdimiento y matanza. Ahora, el otro gran, por así decirlo, sector que ha progresado harto en términos de sintiencia, como vieron recién en cada uno de los países europeos, es la Unión Europea. ¿Ya? La Unión Europea, a partir de 1998, que tiene directivas del Consejo respecto al bienestar animal y hubo una estrategia de bienestar animal 2012-2015. La Unión Europea, ustedes saben que tiene las directivas y las directivas tienen que recaer en reglamentos y esos reglamentos los implementan cada uno de los países, ¿ya? Por eso que hay algunos países de la Unión Europea que colocan en sus leyes la sintiencia animal, ¿no es cierto?, para todos los animales vertebrados, por ejemplo, el Reino Unido diga que todos los animales vertebrados son sintientes, otros, otros en intermedios u otros ninguno, ¿ya? Pero todos se basan ¿en qué? Se basan fundamentalmente en dos cosas. Uno, en ciencia, a través de la Agencia de Seguridad Alimentaria, que tiene grupos de trabajo que han trabajado, para la redundancia, en temas de bienestar animal y de sintiencia animal, como se ve ahí, ¿no es cierto?, aspectos de bienestar animal, para cada uno de los momentos del ciclo vital, el ciclo de vida de los animales que estamos hablando, desde trucha también, otros animales terrestres, ¿ya? Y ahí entonces que cada uno de los países miembros de la Unión Europea toma esta recomendación y hace su reglamento respecto de la protección animal, ¿ya? Pero claro, esto fue previamente conversado con quienes, con todos, ¿ya? La Unión Europea tiene un sector, por así decirlo, ¿no es cierto?, del Consejo, que es el Eurobarómetro, en donde lo que se hace es ir preguntando a todas y cada una de las personas, a todos los stakeholders de todos los países, sobre temas específicos. Y el Eurobarómetro comenzó el
2005-2004 a preguntar a las personas respecto del bienestar animal o cómo consideran los animales en general producidos para fines de alimentación humana o no, cómo los consideraban. ¿Ya? Y esa es la forma en general como se ha trabajado en la Unión Europea, en todos los países de la Unión Europea, y ustedes ven, por ejemplo, esta pregunta dice, ¿no es cierto?, ¿cuán importante usted cree que tiene que ser protegido el bienestar en animales de producción y que permitan, ¿no es cierto?, condiciones de vida decentes? Todo lo azul significa que es muy importante o algún grado de importancia y lo rojo que no son tan importantes. Y aquí ven todos los países cómo responden. ¿Ya? Con esta información es que ellos después van al Consejo de la Unión Europea y se crean las leyes, las normativas. O sea, hace parte desde las bases, por así decirlo, ¿no es cierto? Desde las personas se les pregunta cuán importante es, si lo consideran o no. Importante para legislar, ¿ya? Porque si las personas no están de acuerdo, no se puede legislar a la fuerza. Y así es como se trabaja, ¿ya? De nuevo, pero con antecedentes científicos técnicos. Ahora, por otro lado están las certificaciones, que son, por así decirlo, normativas que son un poco privadas, ¿no es cierto? Y que no son obligatorias. Y en el caso de los peces, de los casos de los organismos acuáticos, donde existen más certificaciones, tienen que ver con producción de peces, salmones. La más conocida quizás la de la Sociedad Real para Protección de la Crueldad Animal, a la RSPCA del Reino Unido, que tiene estándares de bienestar, de protección, ¿no es cierto?, del bienestar en salmones cultivados, pero también hay otras como la Global Cap. Y esto lo que permite fundamentalmente es certificar, ¿no es cierto?, que se cumplen con ciertos mínimos de bienestar y ponerle, ¿no es cierto?, un sello en los paquetes o en los productos y por lo tanto también distinguirlo del resto. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en Chile? Chile básicamente ha trabajado harto en bienestar y en temas de protección animal. Desde un punto de vista productivo, Chile acata lo que dice la OMSA, perdón, no OIE, Organización Mundial de Sanidad Animal, eso es lo que tiene que acatar como mínimo, y es por eso que desde hace, yo diría, unos más de 15 años, por ahí, 15 años, que hemos estado trabajando la Academia, Pesca, Subpesca, el SAC, en el caso de los organismos terrestres, en comisiones de trabajo respecto de protección y bienestar animal. ¿Ya? En el caso de organismos acuáticos, perdón, vertebrados, invertebrados acuáticos, quienes están encargados desde ese punto de vista, se comparte, pero fundamentalmente es el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de la Subsecretaría de Pesca y Pesca, que es el ente fiscalizador. Pero se ha trabajado desde hace harto tiempo en temas que tienen que ver con la OMSA, ¿ya? Pero se ha trabajado. Y de ahí, entonces, en Chile, ¿no es cierto?, como país, se han generado varias leyes que en Chile todavía no tenemos en ninguna ley descrito qué animales vertebrados o qué tipo de animales tienen sintiencia o no. ¿Ya? Pero sí lo que se ha trabajado en el bienestar animal. Y de hecho tenemos la ley 20.380 que es de protección animal. Y por lo tanto, todos los animales, excepto en el caso de la ley 20.380, exceptuando los animales deportivos, están protegidos. ¿Ya? Y su bienestar tiene que ser protegido. Entonces, desde el punto de vista de la protección del bienestar, en Chile se cumple. ¿Ya? No se ha declarado todavía, como en otros países, que ciertos animales son sintientes o no. ¿Ya? Hay varias piezas de leyes, por así decirlo, que protegen, ¿no es cierto? Y en el caso de Chile, el caso de vertebrado, invertebrado acuático, y sobre todo para temas productivos, está la ley de pesca y acuicultura y la de protección animal son las que resguardan o protegen los animales. Bueno, la ley de caza también toca algo de aquellas especies que son de vida silvestre y que dice que también tiene que resguardar o proteger a alguna de esas especies fundamentalmente. La ley de pesca y acuicultura, como yo les decía, tiene, ¿no es cierto?, habla de bienestar, de hecho dice bienestar físico de un organismo, relacionado nuevamente con lo que nosotros tenemos que cumplir con la Organización Mundial de Sanidad Animal, que tiene que ver con la transmisión de enfermedades, ¿no es cierto?, enfermedades de alto riesgo, y ahí está metido lo que es bienestar y protección animal. Y eso desencadena la ley de pesca actual, en que se tengan que tener reglamentos, y tenemos el reglamento sanitario de la acuicultura, que en varios artículos, este uno, ¿no es cierto?, habla justamente también del bienestar
incluso en este caso, ¿no es cierto?, el sacrificio de peces debe asegurar una correcta sedación y sensibilización previo al corte de branquia, evitando en todo momento sufrimiento innecesario, y así sucesivamente. Y de estos reglamentos, además, hay programas sanitarios generales de Cernapesca que hablan en forma específica, por ejemplo, el de cosecha, de que se tiene que considerar esto también, el tema de protección del bienestar. Y como yo les decía, está esta macro ley, la 20.380 de protección animal, que indica, ¿no es cierto?, que todos los animales, excepto los de deporte, están protegidos y su bienestar tiene que ser velado de alguna u otra forma. ¿Ya? Estas son leyes, de esto tenemos que empezar a generar reglamentos y normativa más operativa. ¿Ya? Ustedes saben que las leyes son leyes y ahí parte todo después hacia abajo, por así decirlo. Ahora, también, ¿qué otras cosas se han hecho en Chile? ¿Ah? Como ven, en Chile se ha trabajado harto en temas de protección animal y de bienestar animal. También se ha trabajado, por ejemplo, lo que vamos a mostrar, ¿no es cierto? Ahora, la próxima semana, el grupo en la universidad, un poco lo que hace el Eurobarómetro, ¿no es cierto? Nosotros lo estamos haciendo acá en Chile. Hicimos un estudio sobre la percepción del bienestar o protección, ¿no es cierto?, del bienestar animal y la capacidad de pago de productos en bienestar animal. Hicimos una encuesta, ¿no es cierto? Y nos dimos cuenta, algo que nosotros sospechábamos, ¿no es cierto?, que la gran mayoría de las personas tiene poco conocimiento o nada de conocimiento de cómo es la salmonicultura en Chile o cuál es la impresión de la salmonicultura, no sabe mucho, pero también nos impresionamos bastante bien que algunos, por ejemplo, en la pregunta 7, ¿no es cierto?, eh, tiene muy buena impresión o tengo una buena impresión o muy buena impresión, está bastante alto. ¿Ah? Bueno, ahora lo estamos también dividiendo un poco en las regiones, porque hay algunas regiones que son más afectadas positivamente que otras. Y también, por ejemplo, hicimos otras preguntas respecto del conocimiento de bienestar. Las personas sienten que no saben poco de bienestar en los salmones en Chile, pero estarían dispuestos a conocer mucho más sobre el bienestar e incluso estarían dispuestos a comprar productos, ¿no es cierto? Y a mejorar, si es que tuviese información, a mejorar el bienestar de esos salmones producidos. Entonces, por un lado hay un desconocimiento, pero hay por otro lado un interés también de los consumidores, de la población en Chile, de hacer esto. Entonces, un poco similar a lo que está haciendo el Eurobarómetro, se está haciendo en Chile también, para ver realmente qué es lo que quieren las personas, cada uno de los habitantes en Chile. E incluso una de las preguntas, de las últimas preguntas, era la capacidad de pago, ¿no es cierto? ¿Usted estaría dispuesto a pagar la mayoría más por un producto que tenga estándar de bienestar? La mayoría dice que no, que es bastante similar al Eurobarómetro al comienzo, pero también hay un grupo que está dispuesto a pagar bastante más, hasta un 20-25%, casi un 25% de la población estaría dispuesta a pagar hasta un 20% más sobre productos que tengan bienestar animal. Un poco lo mismo que pasa con los huevos y la leche que están actualmente en el supermercado, ¿no? Entonces, se han hecho cosas en Chile, estamos haciendo cosas en Chile. em, y también, por ejemplo, hemos hecho a través de, ¿no es cierto?, de Cernapesca, Subpesca, el Ministerio, junto con los productores, se ha trabajado harto en lo que es protección del bienestar animal en salmones, fundamentalmente en salmones. Este es solamente un ejemplo de un proyecto que tuvimos en donde nosotros pudimos medir indicadores de bienestar para predecir brotes de enfermedades en salmones. ¿Ya? Y con a nosotros nos tocó ver el tema de bienestar y pudimos corroborar, ¿no es cierto?, el índice de bienestar en el EGI, cómo el bienestar iba subiendo, ¿no es cierto?, durante el momento de la producción, después de entrar en mar, pero nos dimos cuenta que después estos peces entraron con un brote de una enfermedad y estaba, ¿no es cierto?, asociada a cambios de ciertos indicadores de bienestar, ciertos indicadores que son lesiones en aleta, dolor, ¿no es cierto?, condición corporal, descamación, etcétera. Y para terminar, quizás también desde un punto de vista económico y positivo respecto de lo que es la sintencia del bienestar animal, porque a veces se confunden, ¿no es cierto?, estas cosas. Es que ha existido estudios de impacto económico respecto del bienestar animal, entendido como una consecuencia de la sintiencia, de entender que un animal es sintiente y por lo tanto tenemos que respetar su bienestar animal o preocuparnos sobre su bienestar animal. De nuevo, entendido con las definiciones que entendimos científicas al comienzo.
Y bueno, y estos estudios han demostrado, ¿no es cierto?, que son estudios bioeconómicos, qué es lo que pasa si que uno implementa estrategias de protección o bienestar animal. Básicamente lo que sucede es que al medir y mejorar bienestar, disminuye la mortalidad con un efecto positivo en las ganancias, disminuye la morbilidad, eh, se puede ganar más plata también, por así decirlo, por sellos de bienestar animal. En el caso de Chile estamos estudiando el tema de disminución del uso de antibióticos, porque los animales que están en un estado mejorado de bienestar podrían soportar mejor, ¿no es cierto?, brotes de enfermedad y mejorar la rentabilidad, evidentemente, y mejorar la imagen, como ya habíamos visto en estos estudios que estamos haciendo. Y en ese sentido también hablar que en la salmonicultura los productores de salmones han hecho grandes avances. De hecho, hace un mes atrás se certificó CERMAC con su primer, ¿no es cierto? Su primer eh, eh, su primer centro con certificación de bienestar animal bajo la Certified Humane, hace muy poquito. Y también en el Aqua Sur hace como 2 meses atrás, ¿no es cierto? Marzo, dice ahí, sí, eh, se están premiando, ¿no es cierto?, por ejemplo, iniciativas que tienen que ver con protección del bienestar animal, en este caso se llamó ese evento Happy Salmon, ¿ya? Entonces se están haciendo cosas, estamos avanzando, no es que no nos preocupen tanto en la parte científica académica, sino también productores están interesados en este tema de, el bienestar animal, entendiendo, no necesariamente que quede en leyes, ¿no es cierto? Entendiendo que un animal tiene que ser respetado su bienestar animal y que más allá de la sentencia que la podamos definir para cierto grupo o no de animales, ¿ya? Entonces, un poco dejar bueno, y esta es una de las tesis también de nuestro magíster. Entonces, en esta charla, para terminar, vimos definiciones y conceptos que son re importantes tenerlos siempre claros, porque si no tenemos claro las definiciones y los conceptos, podemos empezar a hablar cosas que no son. Hablamos de la sintencia en peces y otros vertebrados acuáticos, que existe evidencia suficiente para poder decir que bajo las definiciones de sintencia desde un punto de vista científico, los peces y otros vertebrados acuáticos sí tienen, caen, ¿no es cierto?, dentro de la definición de sintiencia. En el caso de los invertebrados existe muy poca evidencia de la evidencia que existe. Hay algunas especies que sí caerían dentro de lo que entendemos como sintiencia y que también existen normativas internacionales y nacionales que se están actualizando continuamente también y muy recientemente países están, ¿no es cierto?, definiendo o aceptando ciertas especies, algunos más que otros, como animales sintientes. Eso quería contarles hoy día. Quizás me extendí un poquito, pero quizás era recomendable hacer eso. Muchísimas gracias, doctor Hernán Cañón. Excelente charla. Tuvimos una muy buena convocatoria. Llegamos a 140 asistentes. Eso es un indicador de que este es un tema que llama mucho la atención. Hay preocupación, hay interés y bueno, es bueno saber y escuchar y siento yo que es reconfortante de que tenemos bastante desde dónde partir, ¿no es cierto? Porque ya hay abundante cuerpo de investigación que nos permite tomar decisiones con un poco mayor de holgura. No falta investigación. O sea, siempre es bueno seguir haciéndola, pero tenemos desde dónde partir. Y mira, hay muchas felicitaciones. Rosángela, está Poleto, Isidora Medina, Valentina Jarpa, muchas felicitaciones, después te las podemos hacer llegar en detalle, pero tenemos también muchas preguntas que yo no sé si vamos a alcanzar a hacerlas todas. Carlos Briones también. Eh, entonces, voy a dejar a Carolina Vega, que ella tiene el listado de las preguntas, y Carolina, ¿podrías ir leyendo? No sé si hay alguna pregunta que se vaya repitiendo con otra, podemos irlas pasando y agradecer las preguntas para ir avanzando. Gracias, gracias, Nosotros Betty. dijimos que íbamos a hacer 1 hora y media, pero ya nos vamos a pasar. Pasó. Así que espero que nos puedan acompañar unos 15 minutitos más para poder aclarar las dudas que se han presentado durante la charla.
Gracias, Betty. No puedo activar la cámara. Gracias, Hernán. Muy buena presentación, muy didáctica. Comentarles que esta charla va a quedar disponible en el canal de YouTube Colmebet TV. Bien, hay una consulta que dice respecto a qué opina usted respecto a la discusión de la indicación en proyecto de ley de pesca y la reacción de parlamentarios y autoridades en este tema. Es una buena pregunta y no es que me la quiera sacar de encima, pero yo solamente te puedo hablar desde un punto de vista científico. Y mi respuesta va a estar dada desde un punto de vista científico, ¿ya? Más que político, ¿ya? Y desde ese punto de vista, eh, espero que haya quedado claro, ¿no es cierto?, en la charla, que existe evidencia suficiente para hablar de sintencia animal, por un lado, definido científicamente, como lo hablamos al comienzo, en varias especies de vertebrados, son todas las especies de vertebrados estudiadas hasta el momento, y en algunas de invertebrados. ¿Ya? Eh, Eso, no sé si te respondí ahí un poco la pregunta. Sí, muchas gracias. La otra pregunta es, ¿cuál es el límite para hablar de bienestar animal, en este caso de bienestar y sintiencia de los peces, sin caer en algo de materia de burla, como lo planteado en la discusión de la ley de pesca? ¿Cómo se tiene que abordar entonces el bienestar animal en la nueva ley de la acuicultura? Ya, sí, a ver, para responder de nuevo a ese tema, voy a basarme en los antecedentes científico-técnicos que históricamente ocurrieron, ¿no es cierto?, en otros países, ¿ya? Porque la experiencia en otros países siempre sirve, sobre todo los europeos. Los europeos, en su momento, cuando estaban hablando de bienestar animal y de sentencia animal, lo que hicieron primero fue preguntarle a las personas qué entendían por sentencia y qué entendían por bienestar animal y compararlo, ¿no es cierto?, hacer el cruce con lo que realmente son las cosas, ¿ya? De ahí se empezó a trabajar justamente con organismos por cada país para empezar a difundir realmente qué son los conceptos de bienestar animal y qué son los conceptos de sintiencia animal. Y ver si es que esa percepción en las personas cambiaba respecto de su posición frente a los animales, ¿ya? Y lo que se vio es que efectivamente a través del Eurobarómetro y otros estudios de percepción, es que las personas empezaron a cambiar de opinión cuando tienen información científica. ¿Ya? Hay personas que evidentemente siempre van a quedar con sus creencias y que son válidas, ¿no? Cada uno tiene la forma de creer lo que se quiera, pero cuando se tiene información, se entrega esa información de buena forma, científica, validada por pares, por etcétera, las personas empiezan a entender bien los conceptos y se van aceptando estos conceptos. En el caso de los peces, en Europa, esto comienza más o menos en el 2002, 2005, estos estudios y este entendimiento del bienestar y la sentencia animal, y se empezaron a repetir cada cierto tiempo el Eurobarómetro y se vio este cambio de conducta que fundamentalmente explica que países indican, ¿no es cierto?, como Francia, el Reino Unido y otros, de hacer un cambio en la ley. ¿Por qué? Porque las personas también están dispuestas y entienden lo que significa. ¿Ya? Entonces, cuando hay información, cuando hay educación también de por medio, puede haber un mejor entendimiento de lo que hablamos cuando hablamos de sintiencia y de bienestar animal. Gracias, Hernán. Hay otra consulta, dice, ¿dónde puedo buscar información acerca de la insensibilizar crustáceos y langostas? Hay harta información, si quieres después lo podemos ver por interno, pero hay información de cómo hacerlo, ¿ya? De cómo hacer esa sensibilización, que son métodos bien parecidos a los que se ocupan en vertebrados, es buscar el punto donde hay que hacer el corte o el daño, por así decirlo, para que queden insensibilizados. ¿Ya? Hay información, fundamentalmente hay información científica, paper, pero también hay información técnica como informes técnicos, ¿ya? Y también la forma de medir de que esa sensibilización quede bien hecha, o ese aturdimiento quede bien hecho, ¿ya? Que también es re importante, porque una cosa es, no sé, hacer este aturdimiento, pero después comprobar que realmente esos animales estén insensibilizados.
Ahí eso tiene que ver fundamentalmente con conducta, fáciles de, ¿no es cierto?, indicadores operacionales de eso. ¿Ya? Si quieres yo te lo puedo entregar. Pero básicamente uno lo busca em, en revista, ¿ya? No traten de buscarlo en Google Scholar porque ahí siempre le va a aparecer millones de cosas, ¿ah? Y Google Scholar es un repositorio más que no filtra mucho en realidad. Ahí uno puede encontrar información que no está verificada por pares. ¿Se podría, por ejemplo, seguir la normativa APMA de eutanasia para este caso de estos animales? ¿O ahí no está indicado todavía? Sí, el tema es que cuando pasamos a animales que tienen fines productivos o fines de obtención de alimentos para humanos, se complica un poco las cosas porque a veces esas recomendaciones APMA, ¿no es cierto?, que están muy específicas para animales de laboratorio, son impracticables desde un punto de vista productivo. Entonces hay que buscar alternativas respecto a eso. Por ejemplo, en salmones una alternativa, el choque eléctrico. Bueno, en aves también ustedes saben, los colegas que trabajan, en aves también se ocupa, en cerdos también, en peces también. Podría ser una forma de insensibilizar a- de forma más masiva. En temas de producción hay que ver ese componente que no es menor. ¿Ya? Acá preguntan respecto a la ley 20.380 y que no existen reglamentos específicos que regulen el bienestar en las distintas etapas de producción acuícola. ¿Será recomendable comenzar desde allí como base para seguir avanzando en esta ley de pesca? Sí, pero de nuevo, recuerden que las leyes, ojalá que las leyes sean lo más cortas posible, o sea, ojalá que sea una página, no, estoy exagerando, pero las leyes tienen que dar el marco legal, no tienen que ser ir a lo específico, para eso están los reglamentos, las normativas que salen de las leyes. Incluso las leyes son interpretativas y por lo tanto dejan espacio. No hay que tratar de colocar cosas tan específicas en las leyes, pero sí sacarlos desde las leyes. Y en ese sentido, la 20.380 da el marco legal. Lo que tenemos que trabajar es bajar ahora a tierra eso. Y en otros países están, ¿ah? Y no vamos a inventar la rueda. De hecho, nosotros como grupo hemos trabajado en lo mismo que han hecho los noruegos, de tener indicadores, identificar los indicadores y validar los indicadores a nivel local en términos de agua dulce, agua de mar, matanza y cosecha en salmones. Eso lo tenemos, están. Y hay varios proyectos de la subpesca, de los mismos productores que hemos trabajado en esos indicadores. Y si bien no hay una normativa desde un punto de vista quizá legal, ¿no es cierto? Un reglamento de Pesca que diga tal, tal y tal y tal, se están haciendo las cosas en salmonicultura. Están siguiendo esos pasos. Está el proyecto Pincoy, está el proyecto Fieste que hablamos, están los dos proyectos subpesca que se hicieron respecto a identificación y validación de indicadores en agua dulce y en agua mar. Uno lo hicimos en la Chile y otro lo hizo la Austral ahí con los colegas de la Austral. Entonces, se están haciendo cosas. Eh, y bueno, usted sabe que los procesos legales y normativos son a veces más lentos de lo que uno quisiera hacer, pues, pero están, ahí se hacen. No es que exista, la ley está como para bajar a las normativas, esas normativas deberíamos desarrollarlas, pero igual se están haciendo cosas, ¿ya? Es como un poco es el concepto. Y según tu experiencia, ¿quién podría fiscalizar tanto la pesca industrial como la artesanal? Buena pregunta. Eso no está ni definido internacionalmente, ¿ya? Se está trabajando primero en entender cuáles son los riesgos, como les mostré, ¿no es cierto?, en cada uno de los puntos, ver qué es lo que se puede hacer realmente. Pero si uno mira el marco legal actual en Chile, ¿no es cierto?, el marco normativo, estructural, o la gobernanza en Chile, debería ser nuevamente, debería caer en el Ministerio de Economía, Subpesca, Pesca, que deberían estar haciendo eso. Es difícil pensar que se va a crear un nuevo órgano del Estado preocupado. No, están las cosas, no es necesario empezar a replicar. Bien, Hernán. Y como última pregunta, algo muy por curiosidad te quiero hacer esta pregunta. Sabemos que en vertebrados, en especial en humanos y en algunos mamíferos, hay diferencia en la percepción del dolor. Hay algunos machos más sensibles que hembras
¿Tú tienes antecedentes si en los peces, machos y hembras, hay diferencia? Sí, en PC se ha estudiado, de nuevo, lo que más se ha estudiado es en PC. Hay diferencias de respuesta al dolor por sexo y también por etapa productiva. Eso ha llevado también, como consecuencia, por ejemplo, a nivel internacional, a replantearse estudios de laboratorio, por ejemplo, que se hacen con peces cebra, en donde uno lo que quiere, ¿no es cierto?, es tener, ojalá, todos los peces iguales, que respondan iguales y que no haya variación. Y sabemos que eso no ocurre. Entonces, ahora los estudios, por ejemplo, señalan justamente que si tú vas a hacer un estudio con pez cebra, ojalá que a lo menos anotes si es que cuántos hembras machos tiene, todas estas diferencias que pueden estar alterando de una u otra forma tu estudio. Pero sí, existe esa diferenciación en términos de la percepción del dolor por, por sexo, por ejemplo. Ahora, las diferencias de percepción de un punto de vista fisiológico, como vimos ahí, no existen mucho. O sea, la velocidad de conducción de las nociceptores hacia los centros integrados del sistema nervioso central viajan de la misma velocidad. La potencia de eso puede variar dependiendo de la especie. Y ahí esas variaciones tienen que ver justamente a lo que le importa al pez. Si el pez realmente necesita tener esa potencia de conducción electroquímica o no. Y eso tiene que ver con adaptaciones evolutivas, ¿ya? Y no tiene que ver necesariamente con que sea malo o bueno o deficiente o no. Es suficiente para esa especie animal, ¿ya? Muchas gracias, Hernán. Muy didáctica tu charla. Gracias por los asistentes por quedarse hasta el final para comentar un poquito y hacerle consulta a Hernán. Gracias y Betty. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos de Carolina, que es la encargada regional de la Comisión de Bienestar Animal. Y bueno, es un lujo tenerte como un colaborador siempre disponible para aclararnos dudas y ilustrarnos con tu conocimiento. Así que muchas gracias por tu generosidad también, Hernán. Así que bueno, gracias a todos y todas por estar hasta esta hora y haciendo preguntas, por interesarse en este tema. Y bueno, esto después queda en el canal de YouTube, así que pueden volver a revisar el material. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Chao a todos, gracias. Chao, chao.